bendecido eres. Gracias, Padre, gracias, Señor. Aleluya, gloria al Señor. Así que antes de irnos vamos a estar orando por esas peticiones. Aleluya. En esta mañana quisiera compartir con ustedes unos conceptos que el Señor ha venido trabajando y tratando conmigo. De primera intención, yo le puse como tema a la palabra de hoy, la mayordomía en el creyente. Pero a medida que iba repasando la palabra, vino a mí 4 pensamientos y los puse porque quisiera y espero en el nombre de Jesús que una vez terminemos la palabra, declaramos que sus oídos están sintonizados a esta palabra. Y hay unos conceptos que quisiera que nos lleváramos. Número 1, está lo que es la mayordomía del reino y está lo que es la mayordomía del mundo. Está lo que es fe del reino y lo que es la fe del mundo. Está lo que es sabiduría del reino y lo que es sabiduría del mundo. Y está lo que es prosperidad del reino y lo que es prosperidad del mundo. Ven cómo hay un seguimiento, hay unas maneras de pensar que son maneras de pensar de reino y hay unas maneras de pensar y actuar que son maneras de pensar y actuar del mundo. Y cada una de ellas tiene consecuencias. Definitivamente, el trabajar en lo que es el reino va a traer victoria, va a traer bendición. Lo que es trabajar en el mundo traerá otras consecuencias. Pero quiero en esta mañana, y voy a tocar el tema de lo que es mayordomía. Y quiero definir primeramente lo que es un buen mayordomo. Un mayordomo del reino. Porque acuérdense que le dije que había un concepto de mayordomía del reino y la otra es mayordomía del mundo. El que es un mayordomo del reino es un creyente que supervisa fielmente los recursos que el Señor le ha encomendado. ¿Y cuáles son esos recursos? Usted preguntará, porque no necesariamente tiene que ser solamente la parte financiera y lo que son propiedades. El Señor nos entrega el tiempo, nos entrega dones, nos entrega habilidades, nos entrega recursos y obviamente pues sí, nos entrega la finanza. Pero la palabra de ser un buen mayordomo es que nos enseña a supervisar fielmente esos recursos que el Señor nos ha entregado. Todo lo que tenemos, sea el tiempo, sean los dones, sean nuestras habilidades, deben caer bajo el gobierno de Dios. Todo lo que somos y todo lo que tenemos tiene que estar entregado al Señor, porque lo que somos y lo que tenemos proviene de Él. Entonces, ¿qué sucede? Si nos enfocamos en las cosas del mundo, vamos a recibir las cosas del mundo. Pero si nos enfocamos en las cosas de Dios, recibiremos las cosas de Dios. Y sabemos que lo que viene de Dios es rico, es bueno y es abundante. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Ustedes saben que antes de ser mayordomo, tenemos que ser discípulos. Porque para aprender lo que es mayordomía, tú tienes que ser primero un estudioso, tienes que ser un estudiante. Y antes de poder llegar a ser mayordomo, tienes que ser siervo, tienes que ser discípulo, entonces llegas a lo que es ser mayordomo. ¿Qué es un discípulo? Es una persona que aprende una doctrina, una ciencia o un arte bajo la dirección de un maestro. Es una definición sencilla, todos entendemos lo que es discípulo. Dice que aprendemos una doctrina debajo de un maestro, pero más importante que la definición de discípulo es la definición de aprender. ¿Por qué? Porque aprender quiere decir que adquieres un conocimiento y lo retienes. No es solamente tú ir a la escuela, pero si tú vas a la escuela y la escuela no va a ti, no hay resultado. Tú tienes que adquirir unos conocimientos, retenerlos para entonces ponerlo en práctica. Este estudio y esta experiencia es la que nos permite caminar en la presencia del Señor. Pero ahí quiero compartir con ustedes lo que
Jesús le compartió a la multitud sobre lo que era ser un discípulo. Y esto lo hemos estado tocando en las últimas semanas, pero quiero hacer refuerzo en el día de hoy. En Lucas capítulo 14, versículo 26, miren, dice, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y a tu madre, a tu esposa y a tus hijos, a tus hermanos y al propicenter no. Aleluya. A tus hermanos, sí, hasta tu propia vida, de lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Cuando dice que debes aborrecer, ese es un término que es difícil para entender, porque para nosotros aborrecer quiere decir que odiemos, que despreciemos, pero realmente lo que el Señor está tratando de decir es que pongas a un lado que haya una primicia para ti que sea el Señor. Que todo lo demás tiene que venir segundo, que en comparación con tu actitud y tu reverencia al Señor, las relaciones que tienes en el mundo tienen que venir sujetas a la relación que tienes con Dios. Eso es lo que quiere decir aborrecer. Ahí aborrecer lo que está enfatizando es prioridades, la prioridad que tienes que poner en tu vida. Les voy a pedir disculpas porque estamos teniendo un problema técnico con ProPresenter. Tratamos de registrarlo otra vez y nos está dando problemas, pero declaramos que el Señor está en control. Aleluya. Así que cuando el Señor le está diciendo a esta multitud, porque no era solamente a los 12, Él le estaba hablando a una gran multitud, le decía, ustedes quieren ser mis discípulos, yo tengo que ser primero en sus vidas. Y todo lo que tienes, lo tienes que soltar. Sea relaciones, sea propiedades, sean conocimientos, tienes que someterlo a mí. Y por eso es que en Lucas 14, 33, le dice, así que no puedes convertirte en mi discípulo. Y una vez más le estaba hablando a esta multitud, si no sueltas todo lo que posees. Mira, el que se empeña en mantener lo que tiene, y lo vamos a ver ahora, el que se empeña en mantener lo que no viene de Dios, lo va a perder. Porque Dios es el que hace la provisión y Dios es el que da la sabiduría, Dios es el que da el conocimiento. Cuando nosotros le damos prioridad al mundo, entonces, ¿qué pasa con las cosas del mundo? Todo queda en tierra. No hay victoria que no sea a través de Cristo Jesús. Obviamente en Mateo 6:33 claramente dice que tenemos que buscar ese reino por encima de todo para que lo que está a nuestro alrededor sea suplido. Y cuando habla de nuestro alrededor, no necesitamos hablar de la finanza solamente, sino de todo lo que es suplido por el Señor a nuestras vidas. Y lo más importante para nosotros poder caminar en el Señor es que tenemos que adquirir sabiduría. Y ustedes saben que Proverbios 1:7 dicen que para adquirir sabiduría, dice, el principio de la sabiduría es ¿qué? Es el temor, es la reverencia, es la obediencia. Pero ustedes saben ¿qué? ¿Quién necesita sabiduría? Todos necesitamos sabiduría, porque nos vamos a enfrentar con situaciones que para el mundo no hay solución. Pero cuando nosotros le entregamos esas situaciones al Señor, Él se va a encargar de que queden resueltos. Ustedes saben que le he dado el testimonio muchas veces de la bendita secadora que había en casa en un momento dado. Miren, yo no sabía reparar esa secadora, pero yo tuve que decir, Señor, tú me vas a dar el conocimiento para llegar a esto. Y en un momento dado, literalmente con una pieza de $3, logramos resolver y reparar la secadora. Pero es porque nosotros tenemos que ser mayordomos de lo que el Señor nos entrega. Inclusive la secadora es parte de lo que el Señor me entregó. Nosotros tenemos que cuidar de eso. Si necesitamos sabiduría, dice en Santiago 1:5, que si necesito sabiduría, se la pidamos a un Dios que es generoso, a un Dios que nos los entrega sin reproche. Pero también nos dice que cuando se la pidamos con fe. Y es una fe que solamente sea en Dios. ¿Por qué dice una fe solamente en Dios?
porque aquí viene el término, ¿vas a tener fe de reino o fe del mundo? ¿Vas a poner tu fe en lo que es de Dios o vas a poner tu fe en las cosas del mundo, en lo que tú puedes ver? Y me explico, o sea, si tú ves que tienes una falta de algo, ay, pues yo voy a trabajar para esto, pero antes de tú trabajar para eso, le preguntaste a Dios si eso era lo que el Señor quería que tú hicieras. Cuando nosotros le ponemos al Señor delante todas nuestras decisiones, puedes estar seguro que Él va a guiar tu decisión correcta. Pero si dejamos que seamos nosotros los que tomemos la decisión, el Señor nos va a permitir, va a ser un Dios permisivo y va a dejar que tomemos la decisión. Y una vez tomamos la decisión, Él te va a decir, yo te dejé tomarla, pero tú te metiste en el boquete, tú salte. Y eso es lo que el Señor nos está tratando de decir, que le entreguemos todas nuestras cosas. En Eclesiastés, curiosamente, dice que un sabio es más fuerte que 10 ciudadanos prominentes. ¿Usted se imagina? O sea, una persona que es guiada por el Señor va a tener más conocimiento que 10 personas del mundo. Y yo digo más, ahí dice 10, ¿sabe Dios cuánto? Porque la sabiduría que viene de Dios está por encima de la sabiduría del mundo. Toco el tema, es sabiduría de reino, no sabiduría del mundo. Hay una sabiduría que es del mundo. Y ustedes saben que en Santiago 3 dice que esa sabiduría es terrenal. La sabiduría del mundo es terrenal, es animal y es diabólica. ¿Por qué? Porque es movida por nuestros sentidos. Es movida por nuestras emociones, es movida por nuestros celos, es movida por nuestras contenciones, es movida por nuestras mentiras, es movida por deseos carnales. Por eso es que la sabiduría del mundo no va a llevarte a victoria. Porque el fundamento de la sabiduría del mundo es erróneo. Y si una estructura tiene un fundamento equivocado, ¿qué va a pasar? Cuando vengan las aguas, cuando venga el temblor, cuando vengan los vientos, esa estructura se va a derrumbar. Por eso es que dice la palabra que si construiste en arena, cuando vengan las aguas, vendrán y derrumbarán lo que hayas construido. La sabiduría que viene del cielo, y esta sí la quiero compartir, Santiago 3:17, la sabiduría que viene del cielo es, primero, pura, y ama la paz, siempre es amable y es dispuesta a ceder a todos los demás. Está llena de compasión y del fruto, muy importante, del fruto de buenas acciones. La misericordia te llevará a hacer buenas acciones y a tomar buenas actitudes. No muestra favoritismo y siempre dirá la verdad, siempre es sincera. Perdón. Aleluya. Hay una parábola que la hemos escuchado varias veces y voy a compartirla, que aunque la hemos escuchado en otras ocasiones, el Señor me estaba hablando esta semana a través de ella. Es la parábola de los 3 siervos. ¿Saben cuál es la parábola de los 3 siervos? El otro título que le ponemos es la parábola de los talentos. La pregunta que el Señor me hizo a través de esta parábola: ¿estás tú preparado para ser un buen mayordomo? ¿Estás siendo preparado? ¿Qué le pasó a la parábola de las 10 vírgenes? 5 estaban preparadas porque habían sido buenos mayordomos de lo que el Señor les había entregado y por eso tenían aceite. Pero hubo 5 de ellas que no supieron seguir la mayordomía del Señor, consumieron el aceite y después, para el colmo, no se fueron y prepararon cuando tenían que hacerlo. Lo dejaron para última hora y entonces salieron corriendo a preguntarle a las que tenían. Y las que tenían le dijeron, no, sorry, lo que tengo es para nosotras. Nosotras nos preparamos, nosotros somos mayordomos de lo que nos entregó. Ustedes tienen que salir a buscar aceite para ustedes. Dice en Mateo 25... porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1.
Cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. Quiero compartir eso, porque aquí dice conforme a su capacidad, porque nos preguntamos, ¿por qué algunas personas tienen una provisión y otras tienen otro y otras tienen otra? Porque la palabra aquí dice que Él le dio unos talentos en base a la capacidad que tenían. Pero ustedes saben que el Señor quiere que esas capacidades se multipliquen. Por eso esta parábola, el Señor le dijo, te voy a dar 5, te voy a dar 2, te voy a dar 1. No es que el del 5 era mejor que el del 2 o mejor que el del 1. Es que debido a lo que había aprendido, el que recibe 5 talentos estaba más preparado a trabajar con lo que se le había dado. El que tenía 2 tenía la capacidad para 2 y el que tenía 1 tenía capacidad para 1. Pero el propósito del Señor era multiplicarlo. Y no solo así, confiando en ellos, porque dice que una vez de eso se los entrega. ¿Qué sucedió? El amo se fue lejos, no se quedó a mirar lo que estaban haciendo. Él tenía plena confianza en lo que los siervos iban a hacer con los talentos. Pero ¿qué sucede? Dice el versículo 19 al 21. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando al que había recibido 5, trabajó otros 5, y el Señor le dice, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando le dice entra en el gozo de tu Señor, lo que le está diciendo, entra en mi reposo, entra en mi descanso, entra en mi provisión, porque has sido un buen mayordomo de lo que te entregué. Quédate con lo que has hecho, vuelve a invertirlo y aún más lo harás en gozo y en alegría, porque yo he sido el que te ha suplido. Y eso quiere decir que cuando dejamos que sea Dios el que nos guía, nosotros estaremos tomando decisiones que nos darán paz. Me enfoco en eso porque si tú vas a tomar una decisión y la decisión que estás tomando no pone paz en tu corazón, aguanta. Porque las decisiones que el Señor pone en nuestro corazón siempre nos darán paz. Si tú vas a hacer una inversión, si tú vas a comprar algo, si tú vas a hacer algo y tu espíritu te dice, no es el momento, no es el tiempo, pues no te mande, porque no es el tiempo del Señor. El tiempo del Señor es perfecto. Las puertas que el Señor abre, el hombre no las puede cerrar. Pero si tú vas caminando diciendo, Señor, voy dando estos pasos, ábreme las puertas que me convienen y te pido que las puertas que no me convengan, me las cierres en la cara, para que no tome un paso equivocado. Pero yo sé, también la palabra dice que cuando una puerta se cierra, una más grande se va a abrir. Y es una palabra de bendición. Aleluya. Gloria a Dios. Y nos enseña esta parábola, porque dice, del 24 al 30, dice, pero llegando al que había recibido un solo talento, le dice, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra, así que aquí tienes lo tuyo. Pregunta, ¿qué había de diferencia en los 3 siervos? Los 3 siervos tenían al mismo amo, los 3 siervos habían recibido instrucciones de la misma persona. ¿Por qué este tiene que pensar que este era un hombre duro? ¿Por qué este tenía que pensar que tenía que tener temor? Porque la mayordomía que tenía no era mayordomía de reino, era mayordomía del mundo. Y entonces su reacción viene de la parte carnal. Le dice, porque eres un hombre duro y porque siembras donde no es y recibes de donde no es, yo tuve miedo. Mira, cuando tú haces algo para el Señor, tú no tienes que tener miedo. Tienes que tener miedo cuando no lo haces para el Señor. Y este siervo tomó la decisión de decir, yo no sé qué hacer, así que no voy a hacer nada. Si el Señor te entrega un talento, o te entrega una finanza, o te entrega algo, tú tienes que ser obediente y utilizarlo según el Señor te manda a hacerlo.
porque si no, va a pasar lo que dice aquí, porque al que tiene se le va a dar más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. Así que si el Señor te entrega, sea lo que sea, un talento, un tiempo, una oportunidad, finanzas, propiedades, y no las utilizas como el Señor te las dice que las utilice, lo que tienes, aún lo que tienes, será quitado. Dios desea que nosotros seamos buenos mayordomos, y a medida que nos desarrollamos, eso es lo bonito. Esta enseñanza nos dice, mientras más te desarrolles y mientras más siembras, más el Señor te va dando. El Señor quiere que todos estemos en esa mayordomía y que todos estemos en la prosperidad del reino. Eso no quiere decir, usted dice, pero es que yo miro para mi lado y hay uno que está mejor que yo. No mires para el lado, mira para arriba. No te compares con nadie, compárate con Cristo. Señor, la provisión que viene de ti es buena. Y lo que me has dado es bueno. Y yo quiero ser buen mayordomo, porque aunque fue uno solo el que me diste, yo lo voy a sembrar. Y el que recibió 2 dice, aunque me diste 2, yo voy a seguirte. Y el que recibió 5, lo mismo. Va a llegar el momento que todos llegarán a la perfecta voluntad del Señor. Es por eso es que le dice, entra en mi gozo, porque una vez tú eres obediente, el Señor se va a encargar de darte esa paz que solamente puede venir de Él. El término bienestar, cuando tú lees bienestar, lo que quiere decir es que vas a estar en una situación agradable. Así que el Señor lo que quiere es que nosotros estemos en una situación que a Él le agrade. Y dice que si tú no eres obediente, y esto es una de las cosas que me dolió, porque dice, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué está diciendo eso? Porque si tú no obedeces al Señor, aunque Él te dé un talento y te dé una provisión, si tú no haces lo que a Él le agrada, estás en desobediencia. Y al estar en desobediencia, estarás en pecado. Porque la única manera que vas a estar bien es siendo obediente al Señor. Aleluya. Y no olvidemos que todo lo que tenemos, nuestro tiempo, nuestros dones, nuestras habilidades, nuestros recursos, le pertenecen al Señor y deben caer bajo el gobierno de Dios. Le hago una pregunta. Esta palabra y esta pregunta se la hice a ustedes hace 11 años. Porque yo había hablado sobre mayordomía en agosto del 2012. Había hablado de mayordomía. Pero la mayordomía que hablé en aquel momento fue mayormente mayordomía financiera. Pero el Señor me dijo, no, yo quiero que redundes lo que es el término mayordomía, porque no solamente te proveo financieramente, sino hay muchas otras cosas de las que tienes que estar agradecido y de las que yo te he entregado para que seas mayordomo. Pero le hice esta pregunta. ¿Se han preguntado por qué el dinero fluye hacia unos y fluye hacia afuera para otros? ¿Qué aprendimos de la parábola de los talentos? Que si somos obedientes y hacemos según el Señor nos da, más vamos a recibir. Inflow va a venir hacia adentro. Pero si no estoy haciendo algo que le agrada al Señor, ¿qué va a hacer? Lo que tengo se me va a ser quitado. No solamente el Señor me lo quita, sino que lo voy a desperdiciar, lo voy a utilizar donde no debe y entonces me quedaré sin nada. Como dice Gloria está utilizando una frase en estas últimas semanas, tú atraes lo que tú crees y lo que tú dices. Y una de las cosas que dice, Gloria nos enseñó en estas últimas semanas, es que tenemos que ser mayordomos ¿de qué? De nuestra boca. Tenemos que ser mayordomos de lo que sale de nuestra boca. Porque lo que sale de nuestra boca puede ser agradable a los oídos de Dios o puede ser desagradable a los oídos de Dios. El enemigo quiere que usemos la autoridad que el Señor nos ha dado en contra
de nosotros para robarnos la bendición. Y muchas veces nos hace decir cosas que nos van a robar la bendición. Por eso es que no estamos diciendo, hablemos lengua. Gloria se pasa diciendo, cada vez que dice, vamos a hablar lengua, no, cancelamos lo que decimos. Y les voy a decir algo, si alguien lo está viviendo, soy yo que la tengo en casa a las 24 horas del día. Porque ella es una maestra de la palabra, y no es porque yo necesite que me lo digan muchas veces, pero la realidad es que me lo dice muchas veces. Tenemos que saber y tenemos que meditar en las promesas. La palabra de Dios contiene sobre 7,000 promesas. ¿Y ustedes saben qué es lo más bonito que tiene? Que cada una de ellas se cumplen para los hijos de Dios. La palabra de Dios dice que todo obrará para bien al que ama al Señor. Esas 7,000 promesas son para nosotros. Y como Carlos dijo, mira, antes de que yo naciera, ya yo era heredero de esas promesas. Antes de yo haber nacido, ya el Señor había propuesto que yo fuera heredero. Como Carlos nos dijo, él llegó de momento y recibió una herencia que ni siquiera sabía que existía. Pues así es el Señor con nosotros. Antes de que naciéramos, ya esas promesas estaban para nosotros. Pero hay que meditar en las promesas, no en los problemas. Hay que tener fe en que esas promesas se van a cumplir, o vamos a tener fe en que tenemos que resolver los problemas. ¿Quién tiene que resolver los problemas? El Señor. La palabra de Dios dice en Santiago que aún en medio de las pruebas, en medio de las situaciones, nosotros tenemos que caminar en gozo, porque en medio de la prueba nuestra constancia está siendo probada, nuestra fe está siendo probada. Y lo mejor que podemos ver es, a medida que esa fe es probada, la palabra de los talentos dice que a medida que yo voy sembrando en esa fe, la fe se va multiplicando, va aumentando. Ese escudo de fe no solamente me va a cubrir a mí, sino va a cubrir a mi familia, va a cubrir a descendencia, va a cubrir todo lo que Él nos da. Yo sé que cuando estamos hablando de finanzas y de salud, es difícil porque queremos tomar control de eso. Pero la promesa de Dios dice que Él quiere que estemos sanos. La palabra de Dios dice que yo voy a hacer provisión. La palabra de Dios dice que sobre Él fue el castigo de nuestra paz. Que todo lo que pueda robarnos la paz fue sobre Él en el Calvario hace 2000 años. No hay razón para yo perder la paz si le estoy sirviendo a Él. La Biblia está llena de esas promesas y aún más está llena de promesas de provisión, de promesas de cuidado, de promesas de sanidad. Y ustedes saben que la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Pues ustedes saben cuál es la definición, yo cambié esa definición. Cruzamos al campo del verdadero conocimiento cuando vivimos en obediencia y en devoción a Dios. Eso es lo que quiere decir temor. Que vamos a tener reverencia, sometimiento y obediencia. Pero ¿saben qué? Eso se encontraba en Proverbios. Un capítulo más adelante, en Proverbios 2. Estoy en Proverbios 2, capítulo 2, versículo 1, Evelyn. Hay una definición clara de cómo adquirir esa sabiduría. Yo no lo había visto hasta que me puse a estudiar esto esta semana. Dice en Proverbios 2, hijos míos, si recibes mis palabras y mis mandamientos los guardas dentro de ti, haciendo esto, atento tu oído a mi sabiduría, y si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia le das tu voz, si como a la plata la buscas y la escudriñas como a tesoro, está hablando de la sabiduría, está hablando de los mandamientos, está hablando de la palabra. Entonces, miren cómo está definido, entonces entenderás lo que es el temor de Jehová. Y si entiendes lo que es el temor de Jehová, entonces entenderás lo que es sabiduría y recibirás la sabiduría, porque el principio de la sabiduría divina, sabiduría de reino, es el temor. Y concluye, porque Jehová da la sabiduría y de su boca vendrá el conocimiento y la inteligencia. Ahí está resumido.
Ahí está resumido lo que tú vas a hacer toda tu vida. Si tú haces estas cosas, si recibes, si guardas, si estás atento, si te inclinas, si clamas, si buscas, si escudriñas, el Señor se encargará de que haya un conocimiento, un entendimiento y una sabiduría que solamente puede venir de Él. Tú podrás estudiar todos los cursos que tú quieras, podrás tener todas las maestrías, todos los doctorados, pero nada de eso podrá ir por encima de la palabra que el Señor ponga en tu corazón. Porque cuando tú escuchas la palabra del Señor y la pones en práctica, Él se encargará de que lo que hayas recibido se multiplique. Y volvemos a lo que dice la parábola de los talentos. Mientras más tú lo pongas en práctica, más vas a recibir. Pero si dejas de ponerlo en práctica, entonces lo que tienes lo irás perdiendo. Aleluya. Miren el concepto de lo que es recibir más. Dice en Mateo 13, sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué unas parábolas? ¿Por qué usas parábolas cuando le hablas a la gente? Y él le dice, a ustedes los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. ¿Por qué? Porque dice que se le permite entender los misterios y los secretos del reino cuando nosotros ponemos nuestros oídos a lo que no estamos escuchando. Si nosotros ponemos nuestro oído, y no es lo mismo escuchar que oír. Usted puede estar oyendo ruido, puede estar oyendo, la lluvia. Cuando usted está escuchando, usted está sintonizando su cabeza, su pensamiento a lo que está recibiendo a través de sus oídos. Una cosa es oír, porque el oír lo que hace es tú registras el oír, pero no piensas en eso. Cuando tú escuchas las enseñanzas del Señor y las pones en práctica, te asegurará de que lo que Él te da tú lo entiendas. Pero si no pones en práctica el escuchar, no los vas a entender. Hay misterios y hay secretos en las parábolas. Los libros de la Biblia, lo que es Salmo, lo que es Proverbio, lo que es Eclesiastés, están llenas de promesas, llenas de misterios, llenas de decretos. Y cuando nosotros buscamos la palabra de Dios y buscamos los evangelios, todo lo que el Señor nos enseñó, cuando usted mira ese sermón del monte, que el Señor toca tantos temas en esa porción, si usted busca lo que Él está diciendo y usted sintoniza a lo que Él está diciendo, usted va a aprender muchas cosas. Para muchos, el manejo de la finanza es un misterio. Cuando digo misterio es que para muchas personas el manejo de la finanza es difícil, es atareado. Les doy un ejemplo. En casa, por muchos años, el ingreso en casa lo tuvo Gloria, porque cuando nosotros nos casamos, la persona que trabajaba en casa, que tenía un oficio y trabajaba y tenía un ingreso, era mi esposa, Gloria. Yo estaba todavía estudiando, pero Gloria siempre reconoció que ella no tenía las destrezas desarrolladas para mantener las finanzas de la casa, y aun cuando yo todavía era estudiante, las finanzas en casa siempre las manejé yo. Eso no quiere decir que ella no las puede manejar. Lo que pasa es que a ella se le hacía más difícil y ella confiaba en lo que yo estaba haciendo. Pero cuando usted pone en manos del Señor la finanza y usted le pide dirección, Dios le va a dar la palabra correcta para usted manejar la finanza. Porque en Lucas 8:18 dice, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará el entendimiento, pero a los que no le escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Ese es el secreto. Seguimos buscando, escuchando lo que el Señor quiere para nosotros. El que está sensible a la verdad espiritual, más se le va a dar. Pero el que no, terminará en una situación más difícil. Voy a compartir con ustedes unos misterios. Número 1, nuestros hábitos y nuestras acciones son un determinante para el fluir de la prosperidad del reino en nuestras vidas. Cómo tú te comportas con lo que el Señor te entrega y cómo tú actúas
determinarán a qué prosperidad tú te acoges. Voy a dar varios ejemplos. Proverbios 21:5. Los Proverbios 21:5 dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevarán a la prosperidad. Pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Aquí hay dos maneras de pensar. Prepárate y ten un plan para lo que vas a hacer. Pídele dirección al Señor. Esfuérzate en lo que estás haciendo y tendrás prosperidad. Pero cuando buscas atajos, decisiones rápidas, que si necesito algo, pues voy a coger prestado. En vez de decirle al Señor, Señor, ¿eso es lo que tú quieres que yo haga? Porque muchas veces las deudas, y les pido disculpas, no es mi intención tocar ningún, pero a veces nuestras deudas son deudas que nosotros mismos nos hemos causado. Les voy a dar un ejemplo porque me quiero usar yo de ejemplo. En un momento dado en mi vida, yo me quise comprar un carro. Y yo sabía que ese carro no estaba dentro del presupuesto que el Señor me había dado. Pero ¿qué usted cree que yo hice? Me lo compré como quiera. ¿Y ustedes saben qué? Sufrí por 10 años porque tuve que coger prestado y en vez de pagarlo en 5 años, me tardé 10 años en pagar ese carro. Y el Señor me había dicho, tú quisiste tomar la decisión, tú tomas las consecuencias. Cuando el Señor te dice no hagas algo, es una deuda irresponsable, no la hagas. No vayas por encima de lo que el Señor te ha entregado, porque si lo haces, aún lo que te entrega será quitado, que fue lo que me pasó. Llegó un momento que mis finanzas no me daban y yo tenía que coger de las tarjetas de crédito para pagarle a la otra. ¿Por qué? Porque fui desobediente al Señor. Nosotros tenemos que aprender a escuchar al Señor. Dice también la palabra en Colosenses, y este es muy importante porque cada uno de nosotros tiene un oficio o tiene un trabajo. Y cada uno de nosotros tiene que relacionarse con otras personas en esos trabajos. Pero no solamente en los trabajos. Tiene que ver cuando usted está estudiando, tiene que ver cuando usted está haciendo fila en algún sitio, tiene que ver cuando está buscando que alguien le dé servicio. Dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan. Como si fuera ¿para quién? Para el Señor. Si tú haces las cosas como si fueran para Él, tú no estás mirando al hombre, lo estás mirando a Él. Es prosperidad del reino, no es prosperidad del mundo. Es provisión del reino, no es provisión del mundo. Recuerden que el Señor los va a recompensar con una herencia y que Él es el amo a quien le sirve. Él se encarga de hacer toda la provisión. Hay otro consejo que está en Proverbios 11:24, que cuando demos generosamente, dad con generosidad y será más rico. Una vez más se practica lo que es la parábola de los talentos. El que tiene más se le va a dar y el que no tiene hasta lo que tiene será quitado. Sé tacaño y lo perderás todo. Por ahí dice que eres más duro que el bloque. No. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar pendientes que lo que hemos recibido vino de Él y no del mundo. Eso es lo que es finanza de reino. Eso es lo que es prosperidad de reino. Tú atraes lo que crees y lo que dices. No agradar a Dios siempre traerá, siempre. Y Gloria está usando mucho la palabra siempre y todo. No agradar a Dios siempre traerá consecuencias. Nuestras palabras tienen efecto en todo lo que hacemos y más aún cuando lo hacemos a sabiendas. Dice en Proverbios 21:6, la riqueza fruto de una lengua mentirosa es una neblina que se esfuma y una trampa mortal. Les voy a dar un ejemplo que gloria a Dios aquí no pasa. Pero en un momento dado, yo recuerdo que yo hacía unas planillas, yo hacía planillas de contribuciones
Y una persona se me acerca y me dice, ¿tú me podrías hacer las planillas? Yo creo que este ejemplo lo di en un pasado. Cuando yo veo la planilla y veo que tiene 7 personas como dependientes, y yo sé que esa persona lo que tiene son 2 hijos, yo dije, fulano, ¿y qué pasó aquí? No, hasta la cotoja. Hasta la cotoja es dependiente. Y yo dije, no, yo no voy a ser partícipe de esto. Y le pregunté. Me dijo, no, porque fíjate, es que yo quiero pagar menos contribuciones. Yo sé que tú quieres pagar menos contribuciones, por eso estás mintiendo. Pero la palabra dice que eso es una trampa que me va a llevar ¿a qué? A muerte. Es mortal. Ese ejemplo lo traigo. Lo mismo sucede cuando usted va a hacer un negocio. Si usted se pone a mentir en medio de una transacción de negocio, está arrancando con lo que no le agrada a Dios. Pues miren, no espere que ese negocio funcione. Si usted va a hacer algo que no le agrada a Dios, va a utilizar una lengua mentirosa en lo que está haciendo, no le va a agradar a Dios. Y aquí hago un paréntesis. Seamos como los de Berea. Ustedes están escuchando la palabra que yo les suelto. Cuando usted sale de aquí, cuando usted la escuche, escúchela con gozo, escúchela con la alegría, grite amén, gloria a Dios. Pero cuando usted sale de aquí, usted se va a su casa y en el secreto de su casa, usted dice, déjame ver qué dijo el pastor en esta mañana. Y déjame ver si lo que dijo está secundado por la palabra de Dios. Por eso es que ustedes ven que yo utilizo muchos pasajes, porque a mí me gusta decir las cosas que vienen de la palabra. No quiero que vengan de mí, sino vienen de la palabra. ¿Por qué hago esta observación? Porque quiero que piensen esto. Mi mente cambió hace unos años. En un momento dado en mi vida, yo pensaba que el coger prestado era malo. Y yo le decía a la gente, no cojas prestado, no cojas prestado, no cojas prestado. Y esto es lo que el Señor me habló a mí. No necesariamente que le haya hablado a usted. Por eso es que digo, usted escudriñe la palabra y deje que el Espíritu le hable. La palabra de Dios dice en Proverbios 22:7, así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Yo interpreté en un momento dado que esto me decía, no cojas prestado. Pero el Señor luego me dice, no es que no cojas prestado, es que si coges prestado, entiendas que hay unas consecuencias. Si coges prestado, tú vas a ser sirviente del que te presta. Y el coger prestado quiere decir, vas a coger prestado sabiendo que te vas a deber al que te está prestando. Y lo que me dice es, tienes que tener cuidado, y por eso es que traje el ejemplo de mi carro. Todavía me acuerdo, aquello era un Máxima del, no me acuerdo de qué año. Yo tenía, se los voy a decir, yo recuerdo que yo tenía un presupuesto de $17,000 para comprarme un carro. Y aquel carro costó $30,000. Y yo fui tan soquete que me dejé convencer de que lo cogiera. Y como les dije, me tardé 10 años en pagarlo. 10 años me tardé en pagarlo. Que seamos cuidadosos. Esto lo que me enseña es que seamos cuidadosos con las deudas irresponsables. Que no te metas en una deuda, porque no te estoy diciendo que el Señor te dice que te metas en una deuda. Pero lo que estoy diciendo es, en estos días, en esta vida cotidiana, pues mira, a veces uno tiene que comprar una casa. Si usted no tiene el dinero para comprar una casa, pues pídale dirección a Dios. Si usted se va a meter en un préstamo hipotecario, que el Señor sea el que lo guíe, pero usted sabe que por 30 años usted va a tener que someterse a las condiciones del banco. Y si el Señor le da paz, hágalo. Si el Señor no le da paz, no se meta. Lo mismo ocurre con los carros, con las inversiones, con los negocios. Si usted se va a meter en un negocio y el Señor no le agrada y el Señor le dice, no te metas. Pero Señor, es que ese negocio es un negocio bien bueno. Es un negocio que va a dejar miles.
y tú te vas por el mundo mirando lo que es material, te vas a perder lo espiritual. Porque la palabra de Dios dice que si buscas lo del reino y su justicia, todas las demás serán provistas. Y me habla de que hay unas prioridades que son equivocadas. Este pasaje lo hemos tocado en el pasado. En Ageo 1:6. Siempre me gusta porque habla de bolsillos rotos. Dice: y no sabremos para dónde van las finanzas que tenemos. Gloria a Dios. Aleluya. Ya regresamos. Miren cómo habla el Señor sobre los desperdicios. Proverbios 21:17. Los que aman el placer, esto quiere decir que aman sus deseos, se volverán pobres. Y los que aman el vino y el lujo, nunca llegarán a ser ricos. Pero es que hay gente que llega a ser rico. Me dejo llevar por lo que dice la palabra. Y la palabra dice que no desperdicie en lo que no le agrada al Señor. Si voy a desperdiciar en vino y en lujo y no voy a ayudar al que necesita, no estoy agradando. Porque fíjate que la palabra dice que ayudemos al necesitado. Y a la palabra dice que ayudemos a las viudas y a los huérfanos. Y la palabra dice que compartamos de lo que el Señor nos da. Y dice que cuando tú le prestas al necesitado, ¿a quién le estás prestando? Le estás prestando a Él. Y dice más: y yo te voy a repagar. Y yo estoy convencido que si la palabra dice que me va a repagar, el Señor me va a repagar. Amén. Aleluya. Nosotros tenemos que asegurar de que nuestras prioridades sean las que le agrada al Señor. La palabra dice en Mateo 6:19 que no almacenemos tesoros en la tierra, donde la polilla se la come y el óxido la destruye. Almacena tus tesoros en el cielo, siembra en lo que es reino, siembra en lo que es la mayordomía del reino, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no pueden entrar. Cuando nosotros ofrendamos, cuando ayudamos, cuando diezmamos, estamos entregando nuestras finanzas a una cuenta celestial y no a una cuenta terrenal. Y lo mejor que tiene esa cuenta celestial es que es libre de inflación y es libre de recesión. Usted no tiene que preocuparse qué va a pasar con lo que usted invierte en el reino, porque lo que usted invierte en el reino siempre dará provisión. Aleluya. En Proverbios 3 dice que honremos al Señor con nuestras primicias, con lo mejor de nuestra casa. Cuando dice honrar, una vez más dice que tenemos que poner en prioridad lo que es el Señor. Tenemos que ponerlo primero a Él, tenemos que enaltecerle, tenemos que darle honor y tenemos que exaltar. Dios desea que Él sea el primero en nuestras vidas, entonces Él se encargará de que seamos llenos. Hay algo también que el Señor quiere que tengamos, es que tengamos actitudes y motivos correctos en nuestras vidas. En 1 Timoteo, y la primera actitud y motivo que tenemos que tener claro. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. ¿Se acuerdan cuando dije ahorita que la envidia era diabólica y venía de la sabiduría humana?
Nosotros tenemos que ser agradecidos al Señor con lo que tenemos. Cuando usted sienta dolor por algo, usted empieza a decir, gracias Señor por lo que tengo, no por lo que no tengo. Gracias Señor por mi esposa. Gracias Señor por mis hijos. Gracias Señor por el techo. Gracias Señor por mi salud. Gracias Señor por el cuidado que tiene. Gracias Señor por lo que has hecho en mi vida. Gracias Señor porque tengo trabajo. No se queje. Porque lo que sale de nuestra boca, que es lo que está en nuestro corazón, puede ser o bendición o maldición. Nuestra boca, tenemos que ser mayordomos de lo que salga de nuestra boca. Tiene que ser bendición, tiene que ser provisión, tiene que ser reconocimiento que Él está por encima de todo. La verdadera riqueza se encuentra cuando nos sometemos a Dios, en obediencia, en relación y en búsqueda. Dice en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro, y no puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. O te das al reino o te das al mundo. Las finanzas del reino, finanzas del mundo. ¿Soy mayordomo de lo que Dios me dio o quiero ser mayordomo de lo que yo digo que me gané? Si me dejo llevar porque lo que tengo me lo merezco, lo que tengo lo voy a perder. Tenemos que reconocer en nuestras vidas que Dios es el Señor de todo lo que tenemos. En el Salmo 24 dice que la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. En Ageo 2 dice que la plata es de Él y el oro es de Él. Y nosotros tenemos que reconocer que Él es Dios de los ejércitos y que la futura gloria de este mundo será mayor que la que ha sido pasada. Nosotros hoy tenemos que vivir de mayor gloria en mayor gloria, porque el Señor nos ha ido dando las instrucciones, nos ha dado la sabiduría, nos ha ido enseñando a cómo vivir una vida llena de reino. Practiquemos lo que es mayordomía. Sabemos que en Malaquías, porque lo hemos practicado y lo hemos dicho, que el Señor se agrada cuando tú traes tus diezmos y tus ofrendas al alfolí. Pero también le estaba diciendo al pueblo, me robaste porque no lo hiciste. Hay una consecuencia en tener obediencia y en no tenerla. Lo que sucede es que tienes que preguntarle al Señor, ¿qué tú vas a hacer? No dejes que lo que yo digo imponga lo que tú vas a hacer con lo que es diezmo, con lo que es ofrenda, con lo que es primicia, sino el Señor guíe tus pasos. Pero la palabra dice que Él va a derramar una bendición tan grande que no habrá suficiente espacio para guardarla. Y dice, inténtalo y ponme a prueba. Cuando hacemos eso, Él se encargará de hacer todas las provisiones. En un momento dado, la palabra de Dios dice, pero quienes ayudan a los necesitados honran a su Creador. Esto es una acción que tiene que salir de nosotros. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Y en un momento dado, Pablo le hace un comentario a los filipenses y le digo, no digo esto porque estoy tratando de conseguir que me envíen más ofrendas, sino quiero reconocer que ustedes están aumentando el crédito a su cuenta. Me doy gozo porque Pablo le está diciendo, están sembrando en reino y porque están sembrando en reino, están sembrando en una cuenta que es celestial. Y como dije ahorita, esa cuenta no va a sufrir de cosas malas, sino que va a seguir multiplicando. No tendrá inflación, no tendrá devaluación. Aleluya. Con esto voy a terminar. Jesús, luego de servirle a 5,000 personas sus comidas, ¿se acuerdan qué hizo? Recogió. Pero miren cómo lo dice. Una vez quedaron satisfechos los 5,000,
Jesús le dice a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. El Señor había hecho un gran milagro. De unos panes y peces había hecho provisión para que comieran 5,000 personas que siempre hemos dicho que debido a lo que estaba constituido en ese tiempo eran mucho más de 5,000 personas porque realmente estaba hablando de 5,000 familias. Hizo la provisión para que hubiera y le dice, ahora recojan para que no se desperdicie. ¿Y quién se benefició de eso? ¿Qué fue lo que se recogió? 12 canastas. 12 canastas, 12 cestas llenas. ¿Para quién? Para los discípulos. Jesús ya había pensado lo que iba a hacer con los 5,000 y también tenía planificado qué iba a hacer con los 12. Y lo que les dice es, cuando yo te entrego una provisión, no la desperdicies. Porque si no la desperdicias, aún lo que sobra dará para lo que tú necesites. Y eso fue lo que sucedió con los 12. Recibieron 12 canastas y ellos también fueron suplidos hasta que se saciaron. Eso es lo que el Señor hace cuando nosotros somos mayordomos. Voy a saltar hasta el final porque quiero compartir esta foto con ustedes. Los que estaban aquí el martes, quizás escucharon esto, pero es que el Señor me habló de una manera tan y tan dulce esta semana. Yo me levanté una mañana a orar y estaba cargado. No puedo negar que estaba cargado, pero yo sé en quién yo he confiado. Y porque yo sé en quién yo he confiado, abrí la palabra y me salió este pasaje. Pero ustedes se van a reír conmigo cuando sepan qué pasó. Dice, espero en silencio, ProPresenter. Espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Lo que me está diciendo es que no importa la situación que estés pasando, si tú eres un buen siervo y tú eres un buen mayordomo, la victoria siempre está para ti. Y dice Salmo 69:1. Entonces, yo digo, Señor, qué palabra tan dulce, tan rica, tan buena. Padre, yo la voy a buscar, voy a escudriñar y voy a buscar a ver en otras versiones qué dice. Y me fui a buscar Salmo 69:1 en otra versión. Miren aquí, dice, esperen en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Entonces busco el Salmo 69:1. Sálvame, oh Dios, porque las aguas de la inundación me llegan al cuello. Espérate, ¿qué tiene que ver eso con que yo espere en silencio? No puede ser, Señor. Y sigo buscando otras versiones, y todas las versiones dicen lo mismo. Sálvame, oh Dios, porque las aguas de la inundación me llegan al cuello. Entonces me pongo a buscar. No puede ser, Señor. Aquí dice que espere en paz, que tú eres mi salvación y que en ti está mi victoria. Entonces me dice, búscalo en otra versión. Entonces me pongo a buscar y entonces en vez de 69:1 me encuentro con el Salmo 62:1. Espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Y yo me echo a reír y digo, Señor, la verdad que tú eres bien cariñoso y bien jocoso, porque me hiciste buscar la palabra y me dejaste ver lo que decía el Salmo 69:1, que decía, sálvame, oh Dios, porque las aguas de la inundación me llegan al cuello. Pero esa era la razón por la que yo estaba buscando su presencia, porque yo sentía que las aguas me estaban llegando al cuello. Y el Señor lo que me dijo fue, quédate en mi silencio, quédate en mi descanso y la victoria es tuya. Amén. Y así el Señor quiere que caminemos. Y el Salmo 46:10 dice que me quede quieto y que yo sepa que Él es Dios de los ejércitos, el que cuida de mí. Ese es al Dios que yo le sirvo.
Y ese es el Dios que me entrega todo para que yo sea buen mayordomo. Tengo otras cosas, lo compartiré en otro momento, pero el Señor quiere que seamos buenos mayordomos y quiere que entendamos que hay una mayordomía que es del reino y hay una mayordomía que es del mundo. Yo espero haberlo expresado para que entendiéramos las consecuencias de cada una. También nos habló que hay una fe que es del reino y hay una fe que es del mundo. Hay una sabiduría que es del reino y hay una sabiduría que es del mundo. Y hay una prosperidad que es del reino y hay una prosperidad que es del mundo. Estemos conscientes de que cuando estamos en el reino y buscamos de su presencia, Él se encargará de que todo obre para bien en nuestras vidas. Buscando, cuando dice busquemos el reino de Dios por encima de todo lo demás y llevemos una vida justa, Él nos dará todo lo que necesitemos. Mateo 6:33. Buscando el reino, hablará siempre de mis motivos. Quiero buscarte a ti. Y cuando dice que busquemos una vida justa, habla de mis hábitos y de mis acciones. Ese pasaje lo que está diciendo es, tú tendrás control de mis motivos, tú tendrás control de mis hábitos y tú tendrás control de mis acciones cuando busco de ti por encima de todo. Gracias, Padre. Vamos a ponernos de pie. Le damos gracias, nos despedimos de Facebook, declaramos la bendición de Jehová sobre cada uno de ustedes.